gusto verlos. Como algunos de ustedes estuvimos el miércoles por primera vez desde hace mucho tiempo. Teníamos años de no reunirnos de manera presencial los miércoles y fue un gozo poder hacer las preparaciones y poder prepararnos desde media semana, temprano del día, para poder estar el día miércoles. Entiendo que algunos de ustedes por la distancia y por su trabajo no pueden estar, pero es maravilloso tener un tiempo a media semana para meditar, para estudiar juntos, para orar. Nos ayuda a la comunión. Así es que nos esperamos todos los miércoles. Vamos a continuar con algo que comenzamos el miércoles. Voy a dar una pequeña introducción sobre lo que comenzamos. Busco por favor en su Biblia en los Salmos. Los Salmos, el Salmo 42 y 43. Son dos salmos, están unidos. Históricamente se cree que en el original estos dos salmos estaban unidos, pero fueron separados cuando se colocaron los títulos y los capítulos, pero originalmente estaban unidos. Y eso se comprueba porque tanto en el capítulo 42 o en el Salmo 42, más bien dicho, en el versículo 5 hay un coro. Ustedes saben, los salmos se dividen en estrofas como una canción, una estrofa. Y el versículo 5, el versículo 11 y el versículo 5 del Salmo 43 son exactamente lo mismo. Pareciera que el autor está tratando de enfatizar eso, y en el hebreo eso es muy común. La forma en cómo ellos enfatizaban una idea era por medio de la repetición. Este salmo es considerado también un salmo de enseñanza o un salmo didáctico. Es esa expresión que aparece en la superinscripción del Salmo 42 que dice masquil de los hijos de Coré. En otras palabras, este salmo tiene la intención de adiestrar, de instruir a la congregación de Israel en general para saber cómo sobrellevar las situaciones que el salmista está presentando. Es un ejemplo que nos ayuda para poder imitarlo, para poder saber qué hacer en esos momentos. Salmo 42 también, el libro, estos dos salmos han sido muy cruciales y han sido estudiados por los hombres más adiestrados en la historia de la iglesia. De hecho, hay un puritano, no recuerdo exactamente el nombre, que él construyó, o más bien extrajo de estos dos salmos un poco más de 15 sermones. 15 sermones de estos dos salmos. O sea, no pretendo hacer eso, hermanos, pero ni puedo. Pero él extrajo 15 sermones. Y el doctor Martin Lloyd-Jones, un predicador muy conocido, tiene un libro basado en estos dos salmos. Es impresionante la riqueza que encuentra esto y el consuelo y el ánimo que da a estudiar estos dos salmos. El tema de los salmos es el desánimo espiritual, y en ellos encontramos tres de los anhelos o tres cosas anheladas en medio del desánimo espiritual, en medio de la depresión, dirían algunos predicadores, en medio de la depresión espiritual. Y cuando uno piensa en los síntomas, ¿cómo sé yo que estoy deprimido espiritualmente? Recuerden, nosotros no creemos simplemente que la cuestión sea una cuestión de perspectiva o de ideas, sino hay algo que está gestándose en el alma del creyente. Y uno de ellos, con claridad, bueno, tenemos varios de ellos. Por ejemplo, Elías, en el momento allá de ser perseguido, uno ve a Elías en la cima de la confianza y la adoración a Dios, pero luego lo ve en el valle, en lo más oscuro, en aquel momento donde teme a esa mujer Jezabel que está tratando de matarlo. Y así vemos a Job, por ejemplo, en un momento diciendo de que mejor le hubiera sido
nacer o ser un abortivo. Tenemos a otros ejemplos también, y uno de ellos que destaca es el caso de Moisés, que recuerdan, hay un momento donde Moisés dice: Señor, ya estoy cansado de este pueblo, por favor, o intervienes o me matas, porque realmente ya no puedo seguir con esto. Y es impresionante, uno piensa: Moisés, ¿cómo Moisés? Este hombre tan fuerte, este hombre tan capaz, este hombre tan dotado por Dios, ¿cómo le pasa eso? Y uno de ellos también, el periodo de los jueces. Recuerden, el periodo de los jueces es conocido porque cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, eso es muy parecido a muchas iglesias donde cada uno hace lo que bien le parece, no se rigen por la palabra de Dios. Y en este tiempo hay un hombre elegido por Dios para ser el libertador. Recuerden, los jueces no eran necesariamente personas que juzgaban al pueblo, sino más bien personas que liberaban al pueblo de una opresión. Debido a que ellos se rebelaban continuamente con Dios, Dios traía aflicción sobre el pueblo, y cuando ellos se arrepentían, cuando ellos buscaban al Señor, el Señor nuevamente levantaba un juez, y este juez los liberaba de la condición en la que se encontraban. Y es curioso oír a Gedeón cuando Dios le dice: varón esforzado, por medio de una cristofanía, varón esforzado, el Señor te ha elegido para liberar a su pueblo. Y estas son las palabras de Gedeón. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Es notorio la forma en cómo Gedeón se siente en ese momento. ¿Cómo me dices que varón esforzado si yo realmente estoy mal? Estoy mal. Y eso es lo que vamos a percibir a la hora de estudiar este salmo. En este salmo, en el Salmo 42 y 43, encontramos entonces tres cosas anheladas en medio de la depresión espiritual que nos ayudarán a salir de ella o sobreponernos a ella. En primer lugar, lo primero que encontramos ahí fue lo que vimos el día miércoles: es el anhelo por la presencia de Dios. No sabemos exactamente quién era el autor, porque no lo menciona. Algunos conjeturan, de hecho Juan Calvino conjetura de que es David quien está hablando en este salmo, pero debido a que el salmo no lo dice ni implícita ni explícitamente, es difícil poder llegar a esa conclusión. Es una opinión nada más, no es algo basado en una exégesis certera del pasaje. Es probable, por lo que dice el salmo, sí, que aquel que era quien estaba hablando era un hombre que de alguna manera dirigía la alabanza, porque eso es lo que dice en un momento determinado. Él dirigía la alabanza y de alguna manera está alejado del templo, del tabernáculo, quizás está alejado, privado de accesar al templo, privado de accesar al tabernáculo, está privado de la presencia de Dios, porque recordarán que ellos consideraban que la presencia de Dios estaba sobre el lugar santísimo o en el lugar santísimo. Así que, sin más, vamos a ponernos de pie y leer el Salmo 42 y 43 y vamos a comenzar a estudiar esta sección. Salmo 42 y 43. Dice Dios en su palabra: al músico principal, masquil de los hijos de Coré, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta.
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de las Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos ayudas a tener un tiempo de instrucción, nos permites disfrutar de la comunión con nuestros hermanos, nos permites disfrutar de las ordenanzas. Sabemos, Señor, que hay muchos que anhelan, desearían estar así como nosotros estamos. Hay muchos que ahora están presos en Oriente, en la zona de Asia. Hay muchos que están anhelando estos tiempos que tú nos permites disfrutar a nosotros. Te agradecemos por ello y suplicamos que tu Espíritu nos guíe por medio del estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Lo primero que el salmista expresa es su anhelo por la presencia de Dios. Él anhela estar delante de Dios, él anhela regresar al templo, él anhela regresar a esos tiempos donde él dirigía la alabanza, donde él conducía a las multitudes a adorar a Dios. Probablemente un participante del coro o un líder en el coro recordarán los hijos de Coré. Más bien, Coré no era un hombre de alguna manera de una fama muy apreciable. Fue quien se rebeló contra Moisés, diciéndole: solo Jehová ha hablado por ti. Y Dios le dijo: no, yo lo elegí a él, yo elegí a Moisés. Y recuerdan que lo que pasó con Coré. Pero estos son la descendencia de Coré, y son establecidos por David, de alguna manera redimiendo su familia. Son establecidos por David para ser parte del grupo de la alabanza, del coro del pueblo. Y el Salmo 42 dice que se dirige al director del coro o al músico principal, y es de parte de los hijos de Coré. No se sabe, porque el Salmo no habla en plural, sino habla en singular. Entonces es más bien de uno de los hijos de Coré, pero tal vez constituido o compilado por todos los hijos de Coré. Se lo dirigen al músico principal.
El segundo anhelo que encontramos allí en los versículos 6 al 11, después del anhelo por la presencia de Dios que el salmista expresa con tanta vivacidad, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y eso se magnifica cuando consideramos que estamos delante de la zona geográfica donde ellos habitaban. Era una zona desértica. Explicaba el miércoles de que los ciervos no son igual a las ovejas necesitan un lugar de reposo para tomar, ellos no toman en aguas turbulentas, pero en el caso del ciervo es al revés, ellos toman solo de aguas corrientes. Y es curioso, eso magnifica todavía más el hecho de que no hay muchos ríos, excepto el Jordán, no hay muchos ríos así que tengan aguas corrientes en Israel por su geografía. Y el salmista anhela, dice: cuando me presentaré, vendré y me presentaré delante de Dios. Nosotros hoy, a la luz del Nuevo Testamento, podemos decir, bueno, Dios está en todos lados, Él podía adorarlo allá, pero en el caso de ellos, bajo el Antiguo Pacto, recuerden, se les pedía de que ellos estuvieran en el templo adorando a Dios. Por supuesto, las iglesias, y solo aquí un pequeño comercial, las iglesias no son la casa de Dios en un sentido como lo era el templo del Antiguo Testamento. Algunas veces, algunas iglesias dicen, esta es la casa de Dios. No, este es un lugar donde nos reunimos. La iglesia es el templo de Dios, y la iglesia somos todos. Somos todos. Dios habita entre su pueblo, en su pueblo. Y noten allí, él se está recordando y está, eso le altera aún más lo que está sintiendo. Dice: me acuerdo de estas cosas, de las cosas que vivía antes, adorando a Dios en el templo. Dice: y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y ahí comienza a hacer un soliloquio, un diálogo consigo mismo. Él comienza a hablarse como si tuviera otra persona dentro de sí, y se comienza a hablar, a confrontar, a exhortar a su propia alma, diciéndole: ¿por qué te abates, oh alma mía? Porque él, dentro de su corazón, está sintiendo un dolor inmenso de aflicción. Con su mente está seguro que Dios es soberano, está seguro que todo está bajo el control de Dios, pero con su corazón está sintiendo abatimiento, angustia, tristeza, está deprimido, está afligido. Y si somos honestos, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces hemos estado en la misma condición de este salmista, deseando aquellos días donde adorábamos a Dios? Yo siempre pensé que el Señor me iba a dejar allá por las montañas de La Palma, de San Ignacio, allá con Heidi y las cabritas. Y siempre pensé de que allá iba a quedarme, y yo disfrutaba esos lugares. Intenté varias veces ir, establecer una hora, no se pudo. Dios dijo no, y nada salía, nada, todo se arruinaba. Así que no, o sea, hay que entender, ¿verdad?, que no era allá. Pero sí, o sea, uno a veces recuerda esos tiempos donde a uno le parece que son mejores, pero se nos olvida muchas veces que Dios tiene y está obrando en nosotros, y cada cosa que viene a nuestra vida tiene un propósito de parte de Dios, de hacernos conocerlo más a Él. Ahora noten en los versículos 6 al 11, ahora viene un anhelo por la intervención de Dios, por la intervención divina. Él quiere que Dios actúe. El salmista quiere que Dios obre en esta situación que está viviendo. En primer lugar, debido a su estado emocional. Vean el versículo 6 y 7, dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Interesante que él está exponiendo delante de Dios
un alma abatida, un alma angustiada. Su alma está en estado de dolor, de sufrimiento, de angustia. Esto es importante porque él no solo se limita a reflexionar su condición, según el versículo 5, sino que además está trayendo la forma en cómo se siente delante de su Señor. No solo le está diciendo a Dios cómo se siente, no solo está reflexionando él mismo cómo se siente y exhortando a su propia alma, sino que está también trayendo delante de Dios cómo se siente. Está siendo honesto delante del Señor. No trata de presentarse delante del Señor como una careta de estoicismo, de superpoderes cristianos. No está presentándose delante del Señor como un supercreyente que nada le cala. Como cuando algunas veces le preguntamos a algunos cristianos: ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. Pero algunas veces no es esa la forma en cómo nos sentimos. Y cuando somos deshonestos delante de Dios con eso, estamos diciéndole: bueno, sí, Señor, dale, todavía aguanto. El salmista no está haciendo eso. El salmista está diciendo: Señor, ya estoy al límite, ya no aguanto más. Estoy al borde de la locura, me siento afligido. Hay idénticos. Hablando sobre este pasaje, dicen: el poeta continúa consolándose aquí con la ayuda que Dios ha de ofrecerle, pues de lo contrario el mismo Dios quedaría deshonrado si no ofreciera ayuda y salvación a quien ha puesto su confianza en él. Noten en la segunda parte del versículo 6, la separación lo está martirizando. La separación lo está matando. El salmista dice: me acordaré desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, y desde el monte de Mizar. Estos lugares que él menciona aquí, el monte Hermón o los hermonitas y el monte Mizar, eran las partes más alejadas de Jerusalén. Eran, digámoslo así, la frontera de los límites de Jerusalén, de Israel, perdón. Estaba muy cerca de Siria, casi frente a Siria, estaba rodeado de enemigos de Israel. Era la parte más alejada. No sabemos por qué el salmista no puede regresar. Algunos conjeturan de que está cautivo, está preso, que probablemente esa es la razón, la única razón por la que no puede regresar. Sin embargo, la distancia también podría ser un asunto clave allí. Recuerden, ellos no tenían vehículos como nosotros tenemos. Podemos ir de aquí a San Miguel en 3 horas, prácticamente 130 kilómetros. Y pasaban semanas o días, más bien dicho días, caminando para llegar a Jerusalén. Esto también simplemente podría ser la situación. Pero lo cierto es que él está alejado en contra de su voluntad. Y esto de alguna manera se nota en la forma en cómo él está hablando. Él dice en el versículo 6, 7, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus ondas y tus olas, a la voz de tus cascadas, perdón, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. La ilustración de su congoja, el salmista ilustra aquí su condición con la imagen de abismos y corrientes de aguas que provocan olas. Lo interesante es que el salmista dice que fueron todas tus olas. ¿Notan? No dice que fueron las olas de la naturaleza o las olas de la vida o las olas de la Pachamama. No, son tus olas. Tus olas son las que me han pasado. Y obviamente olas, allí no hay un mar, no hay un río. La idea es que él está comparando probablemente de las aguas del Jordán, de quien ha hecho referencia un pasaje antes, que está pensando en las aguas del Jordán, y quizás en esa región era un río muy caudaloso. Es como cuando usted se pone debajo de una cascada, una caída de agua, y le está cayendo el peso del agua está golpeándole en su cabeza, y llega a un punto donde uno ya no aguanta.
O sea, es tal el golpe que pega que ya no aguanta. Y aquí es la idea, es como que las olas están cayendo sobre mí una y otra vez. O sea, están viniendo una y otra vez, es como que no para. Por supuesto, es poco probable que esté experimentando una sota de olas reales, como se lo decía antes. Es los problemas, el hecho de estar angustiado, que tras una cosa, separado de su ministerio, separado de su gente, separado probablemente de su familia, y ahora además se une algo más, porque es como si el salmista estuviera diciendo: me siento molido, Señor, ya no aguanto. Son tus olas. Yo entiendo que tú estás trayendo esto. Entiendo que no vienen al azar, que no son accidentes, que no son cosas. Dios no sufre accidentes. Los cristianos no sufrimos accidentes, hermano. No es que no pasan sobre nosotros, sino que todo está bajo la soberanía de Dios y nosotros lo entendemos. Y algo Dios está haciendo con nosotros. Cuando pasan cosas así, debemos reconocer la mano de Dios y la obra de Dios que está llevando a cabo en nuestras vidas. Algunas veces lo que quiere fortalecernos en medio de esa situación, acrecentar nuestra fe, y otras veces quizás también confrontarnos o reprendernos. No nos dice realmente el Salmo si hubo un pecado de por medio, por lo que debemos asumir que Él está en una prueba y no en una disciplina de parte de Dios. Sin embargo, sea prueba o sea disciplina, todo viene de Dios. Dios lo ha traído sobre su vida. El salmista está experimentando un fuerte dolor y angustia y una desesperación que no había experimentado antes. Por supuesto, él sabe que Dios no lo quiere destruir. Él sabe que todo está bajo la mano de Dios y que a la voluntad de Dios Él puede levantar esa situación, quitar esa situación. Walbur y Suk, los comentaristas, hablando sobre esto, describe su angustia usando la figura de ondas y olas embravecidas. La aflicción había venido sobre él como una oleada tras otra, que se personifican como si se estuvieran llamando la una a la otra y formando cascadas. Se sentía tan abrumado, dicen ellos, que comparó su situación con un diluvio. Es ese momento donde sientes que las cosas no paran, y tras una cosa a otra se te arruina el horno, se te arruina la cafetera, se te arruina el carro, la chapa de la casa, la llave de la ducha, y hasta el perro se enferma. ¿Cuándo va a parar esto? Señor, es cierto que he escuchado a algunos decir que tú les das sus mejores batallas, no bíblico, eso es no bíblico. Sus mejores batallas, mejores guerreros, es mentira. Dios nos da a todos lo necesario para hacernos crecer a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios quiere llevarnos a través de esa aflicción a un crecimiento en nuestro corazón, un crecimiento espiritual, y también a un menguar a nosotros mismos. Algunas veces no nos damos cuenta, pero Dios está obrando en nosotros, llevándonos al punto de comenzar a decir: Señor, es necesario que tú crezcas y yo mengo. Yo no soy nadie, no sirvo de nada. La única cosa por lo que puedo servir es porque tú decides usarme. Yo no soy nadie. El guante no se exalta a sí mismo por lo que hace la mano. Es la mano la verdadera artífice de todo lo que hace. Y cuando nosotros tenemos en mente eso, no nos cuesta darnos cuenta que quien merece la gloria de todo lo bueno que hagamos es Él, porque Él es por medio de quien hemos hecho todo. Pablo lo dice. Pablo dice en el Nuevo Testamento: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí.
Eso es lo que hace Dios. Es Dios quien nos mueve. Ahora noten el versículo 8, porque ahora, debido a la perseverancia de su esperanza, el salmista eleva esta oración. Dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Noten que él está convencido, está seguro que tarde o más temprano que tarde, Dios guardará su corazón, guardará su vida. Aunque su alma está abatida, él sabe que Dios mandará su misericordia. La palabra misericordia es muy rica en el hebreo. De hecho, hay muchos diccionarios hebreos que pasan varias páginas describiendo, tratando de lo que es misericordia. Es Gesed. Y Gesed habla de un amor leal. Por eso cuando en Oseas 6:6 Dios dice al pueblo que quiere misericordia y no sacrificio, algunos piensan, bueno, lo que quiere es negligencia aquí. Los estudiantes del seminario, misericordia quiero y no sacrificio. Pero lo que está diciendo Dios: yo quiero un amor leal hacia el pacto que yo les he dado. Yo quiero un amor leal a mí. No solo los sacrificios son una expresión de adoración a Dios, pero eso, sin un amor que motive eso, no sirve de nada, es algo vacío. Con eso lo confrontó en Isaías. El salmista muestra que el resultado de experimentar la misericordia y el amor leal del Señor es que también su cántico estará con él. Él pondrá en su boca un cántico nuevo, un cántico de nuevas fuerzas. El salmista infiere que el efecto de la misericordia de Dios obrada en su situación traerá sobre él un renovado deseo de adorar y de exaltar a Dios. Juan Calvino, hablando de este pasaje, dice: él sin duda coloca este terreno de consuelo en oposición al dolor que bien podría aprender de las terribles señales del desagrado divino, que ha enumerado en el verso anterior. La oración de la que habla al final del versículo no debe entenderse como la oración de un hombre afligido o triste, pero comprende una expresión del deleite que se experimenta cuando Dios, al manifestarnos su favor, nos da libre acceso a su presencia. Sigue diciendo: y por lo tanto también lo llama el Dios de su vida, porque del conocimiento de esto surge la alegría del corazón. En lugar de caer presa de la amargura, como habitualmente nos pasa, en lugar de caer presa del desgano, del enojo, de la envidia de lo que otros están viviendo, de las cosas que otros están disfrutando, el salmista dice: su misericordia me dará nuevos motivos de adorar, me dará nuevo aliento para exaltarme. El Señor seguirá siendo mi roca. Note, eso es lo que dice el salmista: pero de día mandará, diré a Dios, versículo 9, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué te has olvidado de mí? El salmista va delante de Dios una vez más, pero denominando a Dios como su roca. La idea es la base firme de sus convicciones, la base firme de su seguridad. Y hay muchas ocasiones donde los escritores del Antiguo Testamento llaman a Dios la roca. Él es la roca de la salvación, Él es la roca que da vida, Él es la roca que sustenta, Él es la roca que protege, Él es la roca que da confianza y seguridad. Sin embargo, hay una confusión allí de parte del salmista, porque ¿cómo tú, siendo mi roca, me has olvidado? No entiendo, Señor. ¿Cómo es
posible que tú, siendo la roca de mi salvación, no actúas en esto que estoy viviendo? ¿Cómo es posible que, siendo misericordioso, no atiendes mi súplica, no atiendes mi situación? Que sin duda el salmista dice: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Olvidar allí tiene la idea de dejar, desechar, de apartar. Es como desatender, como cuando alguien se olvida de que su propio hijo necesita algo que comer. No lo hace tal vez por intención, por supuesto, en la mente perfecta de Dios. Eso no es una desatención, tiene un propósito. No es que Dios se ha olvidado, pero así se siente el salmista. Y es contradictorio en su mente pensar a un Dios todopoderoso, a un Dios soberano, a un Dios misericordioso, un Dios que ha dicho que lo ama, y a pesar de eso no atender en medio de tal aflicción, porque al salmista le parece que ya fue suficiente, que ya no tiene más que dar, que se acabaron sus fuerzas y sus esperanzas cada vez decaen más. Probablemente han pasado ya largos días donde la respuesta del Señor no ha llegado, y el salmista se encuentra en un estado de tristeza, desánimo y dolor. Su pregunta: ¿me has desechado? ¿Me ha desechado Dios? ¿Será que Dios ya no va a hacer nada conmigo? ¿Será que así me va a dejar a merced de mis enemigos, a merced del mundo, de mi pecado o de Satanás? ¿Será que así va a terminar mi vida? El salmista está seguro quién es Dios. De lo que no está seguro es cuáles son sus propósitos con esa situación. Y a menudo Dios vela nuestro entendimiento para que no sepamos cuáles son sus propósitos, sino hasta el final. Si no, pregúntese en Job. Nosotros vemos la historia de Job, y cuando leemos el capítulo 1 dice: pero ya al final el Señor le va a restituir todo lo que... Pero eso no lo sabía Job, y tampoco lo sabe usted con lo que Dios está haciendo. Al final de su vida, cuando estemos en su presencia, no sé si algunos dicen que no vamos a tener memoria de las cosas malas. Realmente es difícil, porque cuando están aquellos martirizados debajo del altar, dicen: Señor, ¿cuándo vengarás? ¿Cuándo vengarás de que esto nos hicieron? Y eso es un argumento para pensar de que de alguna manera sí vamos a tener memoria. Y cuando recordemos lo que Dios nos hizo pasar: wow, Señor, gracias por eso, por aquella situación donde no me respondiste, donde me dejaste allí y parecía que te habías olvidado de mí. Gracias, Señor, gracias, por siempre serás alabado. Noten al final del versículo 9 y principio del versículo 10 y 11, dice: ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿No es eso lo que nos dicen los inconversos? Cuando estamos pasando en problemas, en dificultades, ¿dónde está tu Dios? ¿Y qué no decir que tenemos un Dios todopoderoso? ¿Qué no decir que tenemos un Dios soberano que todo lo puede? Pues, ¿y por qué no te saca eso? Y bien podríamos responder como hicieron los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Bueno, ¿sabes, rey? No sé si Dios nos va a sacar de esto, nos va a ayudar, pero sepas, rey, que aunque no nos saque, no te vamos a adorar, no vamos a adorar tu estatua. Si Él decide acabar con nuestra vida, estará bien, porque Él es el Dios soberano, pero nosotros no vamos a sucumbir ante ti. Eso es precioso, porque esa es la forma en cómo el salmista probablemente quiere que su pueblo reaccione debido a la opresión de sus enemigos. Opresión habla aquí de unas circunstancias difíciles, algo que están ocasionando ellos. Quizás la misma cuestión habla de circunstancias desfavorables, de aflicción por causa de problemas, de angustia que están causando estos quienes son sus enemigos. Probablemente no eran del pueblo ellos,
esos enemigos probablemente se refería a pueblos vecinos que están afrontándolo, y por eso algunos piensan que el salmista está cautivo por esos enemigos. La burla expresada en el versículo 10 refleja parte de las aflicciones del salmista. Las burlas son el pan de cada día, mientras que Dios lo está contestando al salmista. Eso provocaba todavía más las burlas de sus enemigos, que no veían lo que Dios estaba llevando a cabo. ¿Dónde está tu Dios? Parece la réplica de un necio, ¿verdad? Porque los necios, según el Salmo 14:1, dicen: no hay Dios. Y ellos están replicando de esa manera porque no ven que Dios esté haciendo algo objetivo para sacar a esa persona de su situación. Pero ¿qué saben ellos de lo que Dios hace? ¿Qué saben ellos del crecimiento espiritual? ¿Qué saben ellos de las pruebas para fortalecernos? ¿Qué saben ellos de lo que Dios hace en nuestras vidas para hacernos parecer más a su Hijo Jesucristo? Es difícil saberlo. Es difícil saber que como ellos no podían contemplar eso. Pero más difícil es saber cómo el salmista estaba siendo abrumado, y a pesar de tener el conocimiento correcto de Dios, estar sucumbiendo ante esas réplicas de estos hombres. Es muy parecido a lo que pasó con la esposa de Job, ¿se acuerdan? Cuando está en lo más triste, Dios ha acabado, Dios usando, más bien dicho, dándole permiso a Satanás para que pruebe a Job. Y algunos autores, algunos pastores, profesores dicen: Job sacó como Dios sacó como el gallito de pelea, porque ¿quién llama primero a Satanás? Satanás se presenta y dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Es como si Dios le esté diciendo: aquí está, mira no le vas a ganar. Ese te va a negar, ya vas a ver. Y eso es lo que le dice la mujer de Job, ¿se acuerdan? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Ya estoy cansada de verte así. Que mi Dios me va a ayudar. Jehová Dios, Jehová quitó. Morirte mejor. Es terrible, ¿no? Para tener una amiga así. ¿Para qué tenerla? Noten cómo el salmista está luchando internamente. Y por eso es que de nuevo regresa al coro y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Regresa a convencerse, a confrontarse, a confrontar a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? No hay ninguna razón para hacerlo, pero lo estás haciendo. Pero aquí estoy yo, trayendo el conocimiento de las promesas de Dios para confrontarte, para decirte que no hay ninguna razón para estar sintiendo eso. Y obviamente él se está confrontando a sí mismo. En el Salmo 137 se refleja una situación muy difícil. Los cautivos están en Babilonia y la gente le está pidiendo: ¿por qué no cantan? ¿Por qué no cantan de esos cánticos que ustedes cantaban en Sion? Eran también salmistas. Y de hecho recordarán que hubo una canción popularizada por un grupo llamado los Melodians, que popularizó eso sobre los ríos de Babilonia. Y ellos están, obviamente este grupo no era cristiano, era un grupo rastafari, jamaicano, que no tenía nada que ver con el cristianismo, pero les pareció bien y sonaba muy bien la canción. Pero ese es justamente lo que están experimentando los exiliados allá. Se están confrontando y dicen: ¿por qué no cantan pues a su Dios? Así como cantaban en Sion. Y ellos responden con: ¿por qué no? Algunas veces debemos de reconocer delante de los incrédulos que no estamos bien, que no estamos bendecidos y en victoria, pero de todas formas estamos en las manos de Dios. Y Dios es misericordioso. Y prefiero estar en las manos de Dios que estar en las manos del mundo. Y prefiero estar en las manos de Dios que en las manos de Satanás. Porque los incrédulos
están en las manos de Satanás. Recordarán, eso es lo que dice en 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. No es que quita eso la soberanía de Dios, por supuesto, dentro de la soberanía de Dios está ese obrar de Satanás, que lo va a seguir haciendo. Y quizás algunas veces también en nosotros como creyentes, el enemigo es tan hábil que trata de traernos a nuestro corazón la duda. Siempre ha hecho eso. Satanás, una de sus estrategias más efectivas para los creyentes siempre ha sido hacerlos dudar de la palabra de Dios, hacerlos dudar de la bondad de Dios y hacerlos dudar de la provisión de Dios. Y algunas veces, si somos honestos, ha tenido éxito con nosotros. Comenzamos a creernos las mentiras de Él. No, nuestro Dios es un Dios bueno, misericordioso, y muestra que el salmista va en la siguiente sección y le dice: júzgame. Hay un anhelo por la adoración. Él sabe que quiere volver, quiere ser restaurado a la adoración. Júzgame, oh Dios, defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Oh Dios, Dios mío. La preparación para la adoración radica en que Dios juzgue la causa del salmista. Él no está pidiendo que lo ponga en un juicio. Él lo que le está pidiendo a Dios que intervenga, que le rescate de esa condición, que dirima en esa condición en la que se encuentra entre él y aquellos que lo están angustiando. Él quiere ser liberado, porque a menos que sea liberado, no tendrá oportunidad para adorarle de manera libre. El salmista no está pidiendo con esto que Dios le enjuicie, sino que le libere para tener la oportunidad de adorar a Dios de una manera plena. Júzgame, le dice. En otros versículos se traduce: defiéndeme, defiéndeme, Dios. Probablemente no era la primera vez que lo dice, ni la última vez que lo dirá. Él va a seguir repitiendo eso. El salmista pide que Dios le vindique, que le restablezca probablemente a la relación que antes tenía, incluida la posición de liderar en la adoración de su pueblo. ¿Por qué me has desechado? Pues tú eres el Dios de mi fortaleza. Literalmente, tú eres mi refugio. Esta expresión se usa también en Daniel, de fortalezas inexpugnables. En Daniel 11:39, Dios es para el salmista la roca de refugio, como lo ha dicho antes. Notemos que la razón que el salmista da es que tú eres el Dios de mi fortaleza. O sea, en ti está mi fortaleza. Por ti es que tengo fortaleza. Por ti es que puedo resistir. Por ti es que puedo continuar. La angustia y el dolor de la separación hacen que el salmista piense que de alguna manera el Señor lo ha abandonado. Quizás ha pasado ya algún tiempo y Dios no ha intervenido ni se ha pronunciado a pesar de las múltiples súplicas del salmista, pero él sabe que debe de esperar, y esa es la instrucción que él le da a su propia alma: espera en Dios, porque aún he de alabarle, aún tengo razones para adorar a Dios. A pesar de la situación en la que me encuentro, aún tengo razones para seguir adorando a Dios. ¿Por qué andaré enlutado? Le dice: por la opresión del enemigo. Es la confirmación de la hostilidad y de la agresión, que la agresión eran reales. Su vida era el blanco de sus enemigos.
Por supuesto, hermanos, debemos de entender, los creyentes no tenemos enemigos, no tenemos lucha contra carne y sangre. Si usted piensa que su vecina que le echa la basura allí cada vez que barre a su lado y no la recoge es su enemiga, tiene problemas de percepción, porque los creyentes no tenemos enemigos. Los únicos enemigos que tenemos es el mundo, Satanás y nuestro propio pecado, nuestra propia carne que todavía se levanta en rebelión contra Dios. Y allí sí necesitamos luchar. Pero el salmista aquí obviamente está hablando de enemigos físicos, personas. ¿Y por qué? ¿Por qué es que el salmista le pide luz y verdad a Dios? Luz habla de amanecer, de alba. Quizás tiene en mente de que las cosas terminen. Quizás tiene en mente el hecho de que las cosas lleguen a su fin, ya está en oscuridad durante toda la noche y la luz es lo que necesita para poder salir de esa situación. Ver la luz requiere estar en luz, como el Salmo 36:9 nos lo dice. El rostro de Dios es luz. Era la misma luz con la que guió Dios a los israelitas. Luz es la mejor traducción y probablemente hace referencia en un eco de lo que Dios hizo con la columna de fuego en el desierto al liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y guiarlos por medio del desierto para llevarlos a la tierra prometida. El salmista está apelando a esto para que lo lleve Dios de nuevo, que lo rescate, que lo libere. En otras palabras, el salmista le está pidiendo a Dios: haz una misión de rescate conmigo. Ya no aguanto, ya estoy a punto de darme por vencido. Pero note, trae tu luz y tu verdad. Tu verdad. Verdad habla de estabilidad, de firmeza, de integridad. Se traduce como rectitud o seguridad también. En este contexto parece fidelidad, es lo que el salmista está pidiendo. Trae tu luz, el rescate y tu fidelidad. Lo que el salmista pide, en otras palabras, es que Dios cumpla lo que ha prometido a su pueblo. Él había prometido, recuerdan en Deuteronomio, cuando hayan pecado, hayan cometido algo y sean llevados cautivos, allá donde se arrepientan, de allá los traeré de nuevo. Y obviamente está hablando del exilio allí de Babilonia, pero Israel sufrió muchas veces eso, y de manera particular algunos israelitas sufrieron eso también. Si no, recordemos a David, exiliado por su propio hijo. Sin duda, el salmista está deseoso de que Dios acabe con esta situación, que Dios termine. Aquí de nuevo Calvino nos da palabras muy sabias sobre esto. Dice: el término luz debe entenderse como el detonador, como denotado favor, como las adversidades no solo oscurecen el rostro de Dios, o sea, no oscurecen el ver a Dios, sino que también cubren los cielos, por así decirlo, con nubes y niebla. Así también, cuando disfrutamos de la bendición divina que enriquece, es como si la luz, la alegre luz de un día sereno que brilla a nuestro alrededor, o más bien la luz de la vida, disipando toda esa espesa oscuridad que nos abruma de tristeza. Y agrega: la verdad, porque esperaba esta luz solo de las promesas de Dios. Los incrédulos desean el favor de Dios, pero no alzan los ojos a su luz, porque la disposición natural del hombre siempre tiende hacia la tierra, a menos que su mente y todos sus sentimientos sean elevados por la palabra de Dios. Sin duda, el salmista está allí en esa esperanza de su adoración futura. Tal como terminó en las dos secciones anteriores, termina aquí haciendo una vehemente exhortación a su propia alma. Debemos recordar que el propósito del Salmo es didáctico.
es darnos una instrucción, es que tomemos nota para cuando vengan esas situaciones, o tomemos nota si nos encontramos en esas situaciones, o tomemos nota si alguna vez hemos pasado en estas situaciones. Quiere enseñar al pueblo de Dios la verdad que quien sostiene en aquellos tiempos nebulosos y aflictivos es Dios. La repetición de este salmo, de este coro, nos advierte de ello. Un caso similar al del salmista, con la excepción de que se trata de un profeta del Señor. En un momento determinado, Jeremías, al que se le denomina el profeta llorón, en el libro de Lamentaciones, describe lo que vivió y lo que se dice en Jeremías 32, creo, no me recuerdo muy bien el capítulo, donde se describe que Jeremías lo mete, su propio pueblo, lo mete en una cisterna para que ya no hable más, para que ya no les exhorte, ya no quieren escuchar lo que Dios tiene que decir. Y Jeremías, en el libro de Lamentaciones, que también es escrito por él, describe esos momentos. Dice: mis enemigos me dieron caza como a ave, sin haber por qué, ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije: muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste: no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas las maquinaciones contra mí. Noten cómo Jeremías está en el mismo tono del salmista. Está sufriendo, aunque Jeremías está sufriendo de sus propios pueblos, pero eran sus enemigos incluso. Aunque eran de raza judía, en cuanto a su fe, no lo eran. Lo demostraban porque no obedecían la palabra de Dios. Dios les estaba diciendo por medio de Jeremías: miren, dice Dios que se vayan allá a Babilonia, que allá van a tener 70 años de cautiverio, que allá levanten casas, que hagan una vida, que siembren plantíos, que siembren cosas y que vivan allá en sosegada paciencia. Pero estos rebeldes decían: no, eso no puede ser la voluntad de Dios. Y vinieron y se enojaron con el mensajero, y de alguna manera se estaban enojando también contra el dueño del mensaje. Y Dios les dice: no te preocupes. Y curioso que todos ellos, recuerdan, después viene el rey de Babilonia y acaba con toda la ciudad. Y de hecho, Lamentaciones está escrita en el momento donde la ciudad está siendo devastada. No queda nada. La gloria del templo de Salomón quedó en ruinas. Gente muerta, cuerpos muertos por todos lados. La ciudad quemada. No hay nada ya. Jeremías se siente: qué desastre esto. ¿Hasta dónde nos llevó nuestro pecado? Les advertí, les dije, pero no quisieron oír. Y es ese momento donde el salmista se sienta fracasado, donde siente que ya no hay esperanza, donde se siente frustrado, donde está deprimido. Es donde encuentra en Dios la fuente de su fortaleza. En estos salmos, hermanos, hemos considerado 3 cosas anheladas en medio de la depresión espiritual que nos ayuda a sobreponernos a ella. En primer lugar, el anhelo por la presencia de Dios. El anhelo por la presencia de Dios es clave. No se trata de un lugar, se trata de tener comunión con Dios. El anhelo por la presencia de Dios habla del anhelo por estar en comunión con la palabra de Dios, en comunión con Dios por medio de la oración, en comunión con otros creyentes.
una manera en que de alguna manera identificamos cuando hay un problema espiritual en un creyente es cuando no se quiere congregar. Es que no existe esa posibilidad. No existe en el Nuevo Testamento un creyente que no se congregue. Recuerdo hace algunos años que una persona decía, no, yo cuando no vengo a la iglesia por cualquier cosa, ahí pongo gente en Tolopilo, ahí ahí estoy en el culto, y nos paramos y recogemos ofrendas. No, hermanos, eso es estoy diciendo hasta en burla eso, pero él así lo contó. Yo dije, estás loco, eso no existe en el Nuevo Testamento. Pero es que esa palabra es muy precisa. Sí, hermano, entendemos. Hay predicadores, y si Dios hubiera querido tener a MacArthur en El Salvador, lo hubiera hecho nacer aquí. Pero no, solo vemos otro que no cuesta, hermano, que antes vamos caminando y caminamos para adelante. Yo estoy hablando de mí. Pero hermanos, de nuevo, el anhelo por la presencia de Dios, el salmista nos habla de anhelar esos tiempos con el Señor, tiempos de oración, con la palabra, de comunión con los hermanos. Es clave el anhelo por la intervención de Dios, el anhelo porque Dios obre en nuestra vida. No somos nosotros, no es nuestra inteligencia, no es nuestra capacidad lo que nos va a sacar de esa situación, es Dios. Y por último, el anhelo por la adoración a Dios. El salmista, si él quería regresar a Jerusalén, pero no para sentarse, él quería regresar a Jerusalén para adorar a Dios, a su Dios. Y eso es lo que debemos anhelar en medio de las situaciones de nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por hacernos contemplar, Señor, lo que realmente necesitamos en medio de nuestra frustración, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra angustia. No necesitamos palabras que nos digan que todo va a estar bien. Necesitamos palabras que nos recuerden tus palabras, que nos recuerden lo que tú eres, que nos guíe hacia ti, Señor. Te doy gracias por este pueblo que tú has congregado hoy. Te doy gracias por la vida de ellos. Te pido por sus necesidades específicas, tú las conoces todas, Señor. Ninguna de ellas te es oculta o es desconocida para ti. Todo lo sabes, Señor. Por eso, Padre Santo, te suplico por ellos, te suplico por todos y cada uno de los que estamos aquí. Cada uno lucha con diferentes cosas. Cada uno tiene sus propias luchas, Señor. Pero, Señor, descansamos en tus brazos. Descansamos en la confianza de que nunca, nada ha escapado de tu control. Y que podemos estar convencidos que aunque no percibamos, no contemplemos lo que estás haciendo en nosotros, lo seguirás haciendo, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, a honrarte y a alabarte, Señor. Queremos adorarte, Padre. Queremos exaltar a Cristo y honrar su nombre, proclamar su nombre a todas las criaturas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.